Hay quienes afirman tener la capacidad de ver fenómenos sobrenaturales o energías sutiles sin necesidad de equipos. Esta habilidad se conoce como clarividencia o la capacidad de percibir cosas más allá de lo normal. Algunos podrían descartar a las personas que afirman tener esta capacidad como locos. Pero imagina esto. Si solo un puñado de personas en el mundo tuviera la capacidad de escuchar el sonido, ¿también se les llamaría locos? Tal vez realmente tenemos la capacidad de abrir y desarrollar los sentidos psíquicos. Los antiguos místicos y chamanes son conocidos en prácticamente todas las culturas por tener la capacidad de ver los campos energéticos sutiles que rodean a las personas y otros elementos de la naturaleza. Pero hay personas que viven en los tiempos modernos que informan que también están teniendo este tipo de experiencias. El día de hoy veremos algunos casos de clarividentes que han ocurrido bajo observación científica. Esto incluye los métodos que los investigadores han encontrado para experimentar este fenómeno de primera mano. Pero también veremos qué podemos hacer para aumentar nosotros mismos la conciencia psíquica y quizás, con suerte y mucha disciplina, estimular el desarrollo de tu sexto sentido, con el que podrías ver más allá de lo evidente. Yo soy el documentalista y esto es cómo ser un clarividente. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Wilhelm Reich. En los años 30, Wilhelm Reich era el científico promedio que hacía su trabajo diario en el laboratorio. Estaba llevando a cabo un experimento con arena de playa intensamente calentada y accidentalmente tropezó con lo que él consideraba una nueva forma de energía. Parecía similar a la radiación, pero no lo era. Esta nueva energía paralizaba y mataba a las células cancerígenas y hacía que todo el metal de su laboratorio se magnetizara. Recogió las muestras del material cargado con esta energía y fue al sótano del laboratorio para intentar fotografiarlas en la oscuridad para ver si podía detectar alguna radioactividad. Mientras estaba en una habitación sellada en completa oscuridad, notó que había una extraña y hermosa luz gris azulada que llenaba el espacio. Con respecto a esto, Wilhelm Reich dijo: vi vapores como de niebla, rayos de luz azul y puntos que salían disparados. Una luz de un profundo color violeta parecía provenir de las paredes y objetos alrededor de la habitación. Cuando cerré los ojos, las impresiones de luz azul continuaron. Eso fue desconcertante. No sabía que la radiación de la energía de los órganos irrita los nervios ópticos de una manera particular y genera imágenes posteriores. Para confirmar este fenómeno, Reich llevó a otras personas al sótano sin informarles de lo que verían. Independientemente, estas personas informaron que vieron la misma extraña forma de energía, confirmando que, efectivamente, había un fenómeno energético visible.
Reich encontró que lo mejor era permitir que los ojos se ajustaran a la oscuridad durante al menos media hora. Usó una lupa para ampliar su visión de la luz sutil que estaba viendo y notó que la energía tenía una cualidad de expansión y contracción, a veces moviéndose en patrones espirales. Wilhelm se imaginó que era el primero en descubrir esta misteriosa energía y la llamó Orgón. Lo que no se dio cuenta en aquel momento es que lo que él creía que había descubierto era la misma energía con la que los yogis y los practicantes de Qigong trabajan en sus prácticas. Carl von Reichenbach. Este varón, hecho a sí mismo, produjo lo que puede ser el cuerpo más extenso de la investigación clarividente en el mundo occidental. A principios de 1800, Reichenbach reclutó a personas con sensibilidad psíquica para explorar el reino de la energía sutil de una manera científicamente concluyente. No había mucha tolerancia para este tipo de investigaciones en aquel momento, lo que causó que la Biblioteca de Estudios Energéticos Sutiles que él produjo permaneciera en relativa oscuridad hasta hace poco. Reichenbach llamó a los clarividentes con los que trabajaba sensitivos, un término para describir su sensibilidad a la energía sutil que estaba más allá de la de una persona normal. Los sensitivos podían sentir la energía sutil y sus cuerpos reaccionaban más fácilmente a sus efectos. Esto condujo a experimentos multifacéticos para aprender más sobre la fuerza energética sutil que llamó Oth, en honor al dios nórdico Odín. Según sus investigaciones, cuando los sensitivos se sentaban el tiempo suficiente en una habitación oscura, ciertos efectos dentro de la habitación comenzaban a brillar con una energía luminosa. Las personas, los imanes, los animales, las plantas y los cristales se rodeaban por esta misteriosa energía que en sí misma se elevaba como el humo y se parecía a una llama. Se registraron variaciones de color dependiendo de la carga polar de la energía. Se dice que el Oth positivo tiene un tono rojizo anaranjado, mientras que el Oth negativo es el mismo color azul que se describió en la investigación de Wilhelm Reich. Walter J. Kilner. A principios de 1900, los experimentos de Reichenbach fueron confirmados por el trabajo de un doctor en medicina llamado Walter J. Kilner. Él ideó otro método para que cualquiera pudiera ver la energía sutil, incluso si no eres un clarividente sensible. Su enfoque usaba filtros de color para cansar al ojo, de tal manera que le permitiera ver las auras. Kilner también observó imanes y cristales de esta manera y encontró nubes o rayos de energía que salían disparados por sus extremos. Además, fue testigo de que cuando dos de los objetos sutiles cargados de energía se colocaban cerca el uno del otro, parecía que se atraían con la energía, la misma que se mezclaría y eventualmente se combinaría. El trabajo de Kilner es un método por el cual no se necesita un desarrollo especial de las habilidades psíquicas para poder percibir la energía de la fuerza vital. ¿Qué hace un clarividente? Miles de personas han informado de que han visto energía sutil fuera de la observación científica.
Muchos de ellos son los curanderos clandestinos de la sociedad que pueden practicar Reiki, Tai Chi, yoga, meditación, Qigong, acupuntura y otras modalidades basadas en la energía. Disciplinas que hoy en día son mejor conocidas como terapias alternativas o medicina alternativa. Algunos de ellos son artistas, otros son muy intuitivos y pueden ser expertos en lo que conocemos como viajes astrales o sueños lúcidos. Los clarividentes pueden ver alteraciones en el cuerpo energético antes de que se manifieste una enfermedad y pueden ayudar a corregirla antes de que aparezcan síntomas físicos. También es importante tener en cuenta la curación del cuerpo energético si se busca una curación duradera del cuerpo físico. Otro hecho interesante es que nuestras auras tienen colores diferentes para ellos y pueden cambiar en función de la salud mental, emocional, espiritual y física de un individuo. El color de nuestra aura puede ser un indicador del nivel de vibración en el que nos encontramos. Es otra pista para los sanadores de energía sobre el nivel de salud de un paciente y pueden ajustar su tratamiento en consecuencia. Hay varias capas en el cuerpo energético sutil y diferentes concentraciones de energía en diferentes puntos. Algunos aspectos de estos sistemas están mapeados en los sistemas de acupuntura de los chakras yógicos. En un nivel más amplio, alrededor del cuerpo, se dice que hay 6 capas de nuestro campo áurico, incluyendo los cuerpos etérico, astral, mental, causal, búdico y monádico. Estas capas corresponden al estado de nuestro mundo interior, tanto como la manifestación de nuestro cuerpo físico. Las aclamadas habilidades de los clarividentes incluso llegan a tener la capacidad de ver más allá del velo entre los reinos. Y es aquí donde comienza lo realmente interesante. Imagínate poder ver la energía de los ángeles, los devas, alienígenas, seres elementales y otros espíritus, como los demonios. ¿Cómo desarrollar la clarividencia? Antes de continuar, debo advertirte que, a partir de ahora, estás entrando en una situación especial. Primero, no todos poseemos el mismo don de la clarividencia. Para algunas personas esto es más fácil que para otras. Segundo, si llegas a desarrollar clarividencia, debo avisarte que podrías llegar a ver cosas muy impresionantes, tanto buenas como malas, y debes asumir las consecuencias y, finalmente, si logras desbloquear tu poder mental y usarlo con naturalidad, trata de hacerlo siempre para hacer el bien y nunca el mal. Número 1. Sintonízate con tu energía. Adopta una práctica basada en la energía sutil, como el yoga o el Qigong, y comienza a meditar. Acude a un sanador de energía para comprobar la salud de tu aura. Número 2. Activa tu glándula pineal. Esto puede hacerse siguiendo el primer paso también, así como llevando una dieta limpia, evitando el flúor, obteniendo un descanso adecuado y la luz del sol, enfocándose en el centro de la mente durante las meditaciones y trabajando con ciertos cristales. Número 3. Presta atención a tus sueños. Empieza un diario de tus sueños y aprende a interpretar los símbolos que se encuentran en ellos. Número 4. Usa el tiempo de los sueños como una forma de acceder a tu subconsciente. La integración de tu mente consciente y subconsciente aumentará tus habilidades intuitivas.
Tal vez los poderes psíquicos son como cualquier otra habilidad o talento. Si le das una atención consistente, eventualmente verás resultados. Es posible que todos tengamos la capacidad de activar poderes psíquicos superiores, incluso si no es tu deseo experimentar estas realidades más profundas por ti mismo. Este canal tiene muchos seguidores. Algunos de ellos son clarividentes. Están entre nosotros. Se han acercado a mí y han tenido la confianza de revelarme aspectos de sus vidas, secretos inquietantes y asombrosos, testimonios de la existencia y la importancia de la energía sutil y el otro mundo. Yo soy el documentalista y esto fue Cómo ser un clarividente.